Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Te vamos a hacer una nota para Prensa Obrera. Me encantaría que nos puedas contar más o menos qué fue lo que pasó con tu hermano, que es una de las víctimas del fentanilo contaminado, del que hoy se está hablando en todo el país, que siguen apareciendo casos y fallecidos. Hola Camila, ¿qué tal? Bueno, a todas las personas que nos escuchan y al medio por darnos el espacio y la oportunidad de poder alzar la voz, de rescatar el discurso de una familia totalmente maltratada, golpeada por un sistema de salud. Realmente fue una historia muy larga que todavía no termina. Lionel estuvo en total 40 días con una internación en dos instituciones diferentes. Primero en una clínica, en la clínica privada Ranelagh, y después en el hospital italiano, en donde nosotros lo derivamos de la clínica Ranelagh al hospital italiano. ¿Por qué Leo terminó el 15 de marzo en terapia intensiva? Ya de por sí terminó en ese lugar, en ese espacio, por una negligencia médica producto de un tratamiento mal indicado que, según nos informa nuestro perito, fue innecesario. A Leonel le realizaron una endoscopía que se denomina CEPRE para abordar lo que, según en ese momento teníamos como información, un cálculo que había generado la obstrucción del páncreas por el cual le generaba una pancreatitis aguda. Eh, Lionel en la clínica Ranelagh venía evolucionando muy bien, estaba estable, comía, tomaba agua, él como iba a comenzar el ciclo lectivo, él era docente, iba a comenzar el ciclo lectivo, estaba planificando sobre el tema laboral. Él ingresa a la clínica Ranelagh de carácter de internación el 5 de marzo. Una semana posterior, evolucionando favorablemente, deciden hacerle igual la endoscopía, como si fuera un estudio de rutina sin tener un fundamento clínico y científico de por cuál se lo realizaban. Lo abordan igual y entonces generan complicaciones muy graves en Lionel, entre ellas perforación duodenal y una retroperitonitis. Lionel sale de esa clínica por la derivación misma de la familia que nos solicitamos, ¿sí? La clínica nunca nos dio esa posibilidad también del conocimiento de la información de lo que estaba sucediendo con Lionel en ese momento, no nos indicaba también una posible derivación por falta de complejidad, sino era porque yo soy licenciado en kinesiología y fisiatría y entiendo un poco el tema. No hubiese sido totalmente diferente el escenario en ese momento. El 15 de marzo nosotros lo derivamos al hospital italiano por esas complicaciones, ¿sí? En donde necesitaba sí o sí cuidados intensivos por ese cuadro. Lógico. Los médicos en ese momento nos dijeron de que teníamos que esperar 4 semanas para que se asiente la pancreatitis, para que su cuadro clínico se ponga estable para poder abordarlo quirúrgicamente de esas complicaciones. Lionel venía muy bien en esa internación, venía muy bien, ¿sí? Lo abordan quirúrgicamente a la cuarta semana, salió muy bien de la operación, nos habían mencionado de que si todo estaba bien, ya lo iban a pasar Sala. a sala común, a terapia intermedia en sí. Entonces, de un momento al otro, nosotros igual empezábamos a detectar en esa terapia intensiva, yo como tengo alguna experiencia en la sala, veía que todos los pacientes que estaban alrededor de mi hermano y mismo mi hermano estaban aislados. Eso significaba de que había una bacteria dando vuelta en el hospital, ¿sí? No eran, era un brote generalizado en la sala. Eh, Habían muchos decesos en ese periodo. Nosotros podíamos ver que sacaban a 2 o 3 personas por día. Eh, Se circulaba en los pasillos. Esto no fue nunca confirmado por un médico que estaba de guardia. Habían brotes.
de tuberculosis, se decían que había brotes de neumonía también. Entonces, en ese momento nosotros con Lionel, postquirúrgico, en una terapia intensiva, con 4 semanas de internación, sabíamos que era un escenario bastante delicado y ya de por sí nos producía mucha angustia saber de que Lionel estaba en riesgo, lógicamente porque estaba con una herida quirúrgica. Pero bueno, de pronto eh, empieza a tener síntomas febriles que no se lo podían controlar, empezó a tener un cuadro muy grave de infección, eh, comenzó con neumonía, empezaba a tener prácticamente un cuadro de delirium que no lo podían resolver. Bueno, una cuestión clínica muy profunda, muy específica de un agravamiento del cuadro, de un momento para el otro. ¿Sí? Los médicos no nos sabían explicar de por qué había esa complicación. Claro, ¿Sí? Lionel fallece el 12 de abril. eh, digamos que fue como un gol en el último minuto, porque nosotros nunca esperábamos ese escenario. De hecho, hasta el último momento nosotros decíamos que él no se iba a ir. mm, Eh, de estar bien, de evolucionar bien, a ser un pibe sano, sin factores de riesgo, sin ninguna enfermedad preexistente, de ser una persona con muchas ganas de vivir, con muchos sueños por cumplir, decíamos que no se iba a ir. Entonces fue como un baldazo de agua fría en ese momento que nos impactó de tal forma que bueno, que no entendíamos qué estaba sucediendo. Es por eso que también después, quedándonos con la bronca, con la rabia de un estudio, de un tratamiento por endoscopía que fue mal hecha, mal indicada, inadecuada, nosotros empezamos a contactar con abogados después de su fallecimiento para ver cuál era la opinión legal sobre lo que había pasado en la clínica privada Ranelagh, ¿sí? Eh, Olvidándonos de lo que había pasado en el hospital italiano, porque bueno, nosotros nos habían informado que Leo muere por una pancreatitis aguda y un paro cardiorrespiratorio, entonces habíamos claro, confiado de que su evento había sido por esa causa de enfermedad diagnóstica que había iniciado en su internación. claro. Se viraliza el tema del fentanilo contaminado el 14 de mayo. Ese mismo día nosotros nos dirigimos al hospital italiano para buscar respuestas porque sabíamos de que Leo estuvo dentro del periodo del fentanilo contaminado. A Leo le estaban dando fentanilo durante toda su internación, le dieron fentanilo, entonces teníamos un montón de fundamentos para ir y también un plus que fue el pilar de toda esta fuerza y toda esta lucha, que es que en el último estudio bacteriológico Lionel tenía la bacteria del fentanilo, la Klebsiella pneumoniae MBL, la Claro, tenía. todo cerrado. Nosotros cuando fuimos al hospital italiano, mostramos el estudio bacteriológico, hablamos con el director médico Roberto Martínez y nos negó la información, nos negó los lotes. Nos dijo de que Lionel no estaba en la lista de contaminados y que Lionel falleció por su pancreatitis post-CEPRE. Lógicamente nosotros con esos fundamentos técnicos tal vez desde mi lado y con la emoción de la familia, sin tener un sustento legal, eh, no pudimos hacer la fuerza necesaria para que nos den los lotes y nos den la información que nosotros solicitamos, que corresponde como familia, tener la información clínica del paciente, porque la historia clínica es del paciente y no es del hospital. Eso que quede claro como derecho del paciente. Tuvimos que acceder a abogados particulares, tuvimos la suerte de contactar a la familia de Renato que fue perjudicada por el mismo tema Sí, y ellos nos abrieron la puerta para investigar el tema del caso de Lionel. La abogada de la familia puede acceder a la información clínica del hospital italiano y resulta ser de que Leo había recibido el mismo lote que reporta la ADMAT como contaminado, ¿sí? La marca MLB lote 31.202. Leo recibió el mismo fentanilo que recibió Renato. Entonces nosotros acá
tenemos un montón de cosas que hablar, un montón de cosas que decir, porque es un tema profundo, es un tema de política sanitaria que desborda desde un montón de aspectos y no solamente de esta regulación que se ha generado tanto por la ANMAT como los laboratorios que operan y siguen trabajando en estas condiciones de delincuencia, básicamente. ¿Sí? Sí, Nosotros conocemos los antecedentes de los hermanos Furfaro, conocemos eh, la desregulación misma de la falta de calidad de la producción de los medicamentos. Tenemos la suerte por un lado, tener la ADMAT que se dedica y implica un gran regulador en ese aspecto, pero bueno, ¿hasta qué punto también la ADMAT accionó a tiempo para que esto se pueda parar y no generar básicamente una tragedia como fue la de Once? Yo desconfío totalmente de que hayan 53 personas fallecidas en el país por esta droga, por este fentanilo contaminado en sí, y ni hablar de las personas que quedaron con secuelas por este fentanilo. ¿Sí? No olvidemos que el fentanilo contaminado tenía bacterias que provocaban neumonía, meningitis, sí, sí, y eso genera un deterioro, una secuela tremenda en el cuerpo que bueno, van a reparar, van a costar muchos años para poder reparar aquellos que fueron sobrevivientes. bien. Y los que perdimos, que fueron un montón. Lionel era una persona totalmente institucional, confiaba en las instituciones, cuidaba la educación, y hubo una institución que lo descuidó, que no lo protegió, hubo gobiernos también que no actuaron a tiempo para regular este tema. Entonces, hasta qué punto nosotros actuamos como ciudadanos y nos protegemos nosotros mismos, ¿no? ¿Y quién nos protege a nosotros? ¿Sí? En ¿Quién nos este está punto, protegiendo? en ¿Quién nos este da punto, esa contención y esa seguridad de que nosotros vamos el día de mañana podemos accionar bien? Yo soy profesional de la salud, soy docente y demás, yo cumplo mi rol, ¿no? Como persona institucional. Si todos cumpliríamos nuestro rol y accionaríamos, las cosas no hubiesen sido de esta forma. Entonces, también hay un montón de cuestiones que se tienen que discutir. Nosotros agradecemos profundamente este medio para poder expresarnos, para que poder ser escuchados y que otras personas también se animen a hablar no solamente de esto, sino lo que está pasando con el tema del Garrahan, sino lo que pasa con el tema del presupuesto en salud, qué pasa también con la regulación del ADMAT, por qué no accionó a tiempo, eh, tema particularmente de Lionel, que no vuelva a suceder con otro medicamento que se contamine, puede ser con ibuprofeno, ¿quién nos asegura eso el día de mañana? sobre esto Entonces, te quería hacer una pregunta. Primero, obviamente, que me cuentes quién era tu hermano. Entiendo que era una persona muy interesada, digamos, en la vida política, en la vida social, pero más allá de eso, bueno, ¿quién era? ¿Qué le gustaba hacer? Y por otro lado, es cierto que el laboratorio que propulsó este fentanilo contaminado tenía más de 200 expedientes por irregularidades dentro de la venta de medicamentos. Entonces, en algún punto, acá lo que parece es que es una forma, digamos, o sea, tu hermano es víctima de un negociado entre laboratorios, clínicas privadas. Habla un poquito de esto. bueno, por un lado, mi hermano, 32 años de edad, él había comenzado su carrera profesional como docente a los 19 años. Él empezó la carrera de profesor de música a los 15. Entonces a los 19 ya podía ejercer como docente. Eh, Empezó a escalar en la docencia ya a los 30 años. Pudo concursar, merituar para equipo directivo dentro de la docencia y consiguió un cargo como vicedirector en una escuela de Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires. Eh, Previo a esta conquista de cargo en la dirección de una escuela, él se recibe como licenciado en educación en la Universidad Nacional de Quilmes, la UNCI, de licenciado
en educación, ¿sí? Se recibió con mérito, tuvo un promedio superior a 9, eh, fue becado por la misma universidad para trabajar sobre género. Eh, Después de esa conquista como vicedirector en la escuela, siguió concursando y a los 32 años consiguió el cargo máximo que puede adquirir un docente dentro de la gestión interna, que es inspector de enseñanza. Él, como era profesor de música, su sueño era ser inspector de enseñanza de la modalidad artística. Y además de todo ello, también daba clases en el Instituto de Formación Docente Superior de la Escuela de Arte, era formador de formadores. Solo con 32 años era una persona que tenía una idea muy clara del mundo, tenía una noción muy precisa de lo que teníamos que trabajar como sociedad para que sea un mundo mejor. Era una persona con muchos sueños todavía por realizar. Era una persona, por supuesto, allá hablar de 32 años, lógicamente que uno planifica un montón de cosas para su futuro. Él no se quería ir, él se quería quedar acá. La peleó 40 días, la peleó con 30 días de fentanilo, que ya de por sí es una locura. Y lógicamente que no se pudo defender con ese fentanilo contaminados, pero nos deja un gran legado de lucha, nos deja su voz para afrontar toda esta situación y, y bueno, principalmente buscar justicia por él, porque sé que si nosotros hacemos esto, vamos a lograr que él pueda descansar en paz. Y también aliviar un poco nuestro dolor y maltrato, nuestros traumas por parte de instituciones que no escucharon, que maltrataron, que negaron información. Nosotros tenemos como profesionales de la salud un rol de cuidado, ¿sí? Nos atraviesa a todos los profesionales de la salud y si ya de por sí no velamos y llevamos adelante esa causa de lucha, de cuidado, vamos por mal camino. Entonces, pensar que una institución no te cuida, ya estamos en el horno, hablando en criollo. Te preguntaba por el tema este de que el laboratorio es sabido, tiene muchos expedientes y causas por irregularidades en la venta de medicamentos. Lo que se ve a priori es que, bueno, el negocio entre laboratorios, clínicas privadas y demás, es un negocio que muchas veces termina con la vida de un montón de pacientes, justamente, sobre todo ahora en un marco de desregulación. Entonces, lo que yo te preguntaba era, bueno, más o menos, hoy hay una causa en curso, ¿qué es lo que se sabe? ¿En qué contexto está la causa? Vos, puntualmente, ¿a quién responsabilizás por la muerte de tu hermano y por qué? Hay un orden jerárquico con respecto a los responsables, desde las instituciones, directores médicos, eh, hasta, bueno, nada, los hermanos Furfaro, que fueron los gran responsables de toda esta gestión de medicamentos adulterados. No solamente con el fentanilo, sino con otros insumos que bueno, la ATMAT los plasmó en el boletín oficial, en donde ya informa sobre allanamientos, supresión de medicamentos que no salgan a la venta por mala conservación, mal envases. Eh, pero bueno, lo que tal vez a nosotros más nos hace ruido y más nos preocupa como familia, el tema de la impunidad que puede llegar a haber. Primero porque esto ya viene hace un tiempo largo, bien lo decías Camila, que ya el tema de la corrupción que hubo con el tema de estos laboratorios, con los antecedentes mismos de los surfaros, vienen ya de intereses que nosotros no sabemos, lógicamente no lo sabemos, no lo vamos a saber, tal vez si van a quedar muchos baches ocultos, van a haber voces que se van a callar, tapar, por un tema de intereses propios políticos, ¿no? Sabemos los vínculos que hay políticos de los hermanos Surfaros, sabemos precisamente que el juez que lleva adelante la causa, Klepak, es hermano del ministro de Salud
de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí caemos en unos intereses que pueden llegar a perjudicar, enlentecer el tema primero de las personas que tienen que presentarse y dialogar mano a mano con el juez, y por otra parte el ocultamiento de la información. Pensá esto, Camilo, ya se estuvo ocultando mucha información por parte de una institución que reporta, envía información de las personas que fallecen, de los lotes de los fentanilos. Hay ocultamiento de información ya desde una base. Entonces nosotros hasta qué punto vamos a saber en una investigación que puede estar distorsionando por intereses políticos que lógicamente tienen un entramado completamente oscuro y corruptivo. Claro. Eh, Vale decir, digo, para que la gente que nos está mirando lo sepa, que el tema de la contaminación de medicamentos, de la falta de regulación y todos estos expedientes, no solamente está sucediendo ahora, sino que viene de muchos años antes, de gobiernos anteriores, pero lo que prevalece es ese lazo entre los negocios de los laboratorios con las clínicas privadas y la impunidad que les generan desde el propio Estado. ¿Qué es esto? Como No, un laboratorio que tiene 217 expedientes abiertos por irregularidades puede seguir vendiendo medicamentos y operando. no, no, seguro, seguro. Y no solamente con las clínicas privadas, sino también con con las clínicas y los hospitales públicos o el sector público de la salud. Em, Estos empresarios, estos laboratorios operaban principalmente con el sector público, más que Ah, con el privado. bien. Eh, Muy bueno pero bueno, saberlo. nosotros, se está abriendo la investigación, vienen, día a día se viene avanzando con el tema de las pericias. Nosotros, lógicamente, tenemos convocatorias con la abogada la semana entrante, seguramente vamos a poder tener un poquito más afilado toda esta información en cuanto a qué se está haciendo, qué no se está haciendo, qué cosas están faltando. Sí están faltando las voces de las personas, esta cuestión. No es normal, es inusual, es trágica, es totalmente crítica, porque es la primera vez que se reporta oficialmente en la Argentina que un medicamento se haya adulterado de esta forma. Eh, este medicamento en particular. ¿Sí? Pero las regulaciones vienen de hace un montón de tiempo. Entonces en algún momento iba a suceder. A ver, no pasa nada hasta que pasa, literal. Obvio. Así que hay un riesgo país bastante contundente con la salud de por sí de base, pero con el tema de el negocio de la salud. Que ahí vamos a tener que hablar un montón, seguir alzando la voz y bueno, tal vez convocar a gente para seguir adelante con la lucha. Bien. Sí, porque hay familias que no conocen del tema, no saben lo que pasó, el hospital no nos llamó, el juez de la causa tampoco llamó a las familias perjudicadas. Por el momento tenemos a 5 querellantes en la causa, entre ellos está el Hospital Italiano y el Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces hay muy pocas familias que están eh, informadas de este tema y que tienen energías, voz y fuerza para pelear. No olvidemos este momento es un momento muy maduro. Nosotros también como familia estamos sorprendidos por la fuerza que tenemos para charlar, para hablar, para pedir, para solicitar que se haga justicia. Entonces no le podemos tampoco pedir a todas las personas que uno accione como uno pretende, sino cada uno tiene sus tiempos, pero sí que no se duerman, no se duerman. Les pedimos familias que no se duerman, que alcen la voz, vamos a estar acompañados en esto, pero bueno, tenemos que saber esos nombres de las personas que fueron afectadas, tanto con fallecimientos como también los que tuvieron secuelas. Bien, o sea que hoy ustedes lo que necesitan es que todas las familias que hayan tenido pacientes víctimas del fentanilo contaminado puedan acercarse para unificar la querella Totalmente, y totalmente. para ejercer presión para que se haga justicia.
Bueno, Sí, sí, sí. buenísimo. Me gusta que digas esto justamente para, digamos, promover todo lo que ustedes necesiten, desde lo económico hasta lo que necesiten en términos legales, lo que necesiten en los términos que fuese. Yo lo que te quiero transmitir es lamento mucho la pérdida, y te agradezco mucho por habernos dado la entrevista y por haber formado parte de este espacio. Por favor, Camila, gracias y un gran saludo a todos y a todas. Te mando un abrazo gigante. Chau, 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 gracias. chau.